todos, bienvenidos a otro webinar Mastermind MEX, el número 42. Y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Leonardo Razo. Hola Leonardo, buenos días. Buenos días a todos. Y yo estoy aquí en Guadalajara. Emanuel Morales, mi socio en Mastermind MEX, también aquí nos estamos organizando. Hoy cambiamos de plataforma a Zoom y cambiamos de horario. Entonces, bueno, hay dos cambios que han afectado un poquito a la rutina normal. Espero que nos vayamos acostumbrando. Y pues hoy invitamos nuevamente a Leonardo. Tuvimos con él un webinar hace 3 o 4 meses. Y a raíz de Leonardo es broker hipotecario y tiene su propia empresa de intermediación hipotecaria, además de otras iniciativas de inversión en bienes raíces. Invitamos a Leonardo esta semana porque hubo muchas dudas a partir de la moratoria de hipotecas y de créditos en general que ha ofrecido la banca mexicana, y empezamos a hacerle preguntas a Leonardo para transmitirles al grupo Mastermind Mex. Y bueno, pues ese es un tema que queríamos abordar con él en particular, pero en general la idea es revisar un poquito cómo están algunos aspectos del mercado hipotecario en México, porque pues ahora obviamente se abre un momento de incertidumbre económica, pero a la vez de oportunidades para invertir, como hemos ido hablando en el chat. Depende un poco de la postura de cada uno. Y bueno, pues todavía nadie sabe el alcance de esta crisis que se viene en todo el mundo, además de, digamos, el enfriamiento que ya traíamos en la economía mexicana, y sobre todo la duración y otras cuestiones, ¿no? Hay muchas incógnitas. Ahora mismo es demasiado temprano para pensar en eso. Pero yo me preguntaba si no habrá ahora como una ventana de oportunidad entre que tenemos el punto en el que las hipotecas en México han bajado mm, de tasas de interés y han mejorado sus condiciones en los últimos años, y estamos ahora en el punto, digamos, más bajo. Las tasas de interés del Banco de México y los bonos del gobierno, las CETES, etcétera, también están en un momento bajo. Entonces, quizás sea un momento bueno para aprovechar las condiciones que traemos, digamos, de la situación anterior, sobre todo en cuanto a condiciones hipotecas, y también en la situación personal, ¿no? Por ejemplo, yo con los alumnos de mentoría con los que trabajo, hay gente que tiene un buen ingreso y tiene una capacidad de crédito interesante. A lo mejor le interesa aprovecharla ahora, antes de que cambie la situación. Yo me imagino que los bancos pues tardarán un tiempo en readaptarse o en empezar a meter filtros más estrictos a medida que aumenten los remates de las propiedades que se queden ellos, etcétera. No sé si estamos ante una ventana donde podemos aprovechar las condiciones de hipotecas para cambiar de hipoteca, para aprovechar alguna oferta de las que tenemos delante, antes de que a lo mejor se cierre un poco más el mercado hipotecario más adelante. Pues buenos días, Leonardo, y Muy bien. eh, coméntanos un poquito cuál es tu reflexión sobre el momento actual, y ya entramos en alguno de los tipos de hipotecas de los que has venido contándonos. Claro. Muy bien, pues nuevamente buenos días a todos. Eh, Saludarlos desde esta mañanita donde, como dice Pablo, nos cambian el horario y maduramos un poquito más, pero bueno, pues aquí estamos arrancando con mucho ánimo. Son algunos puntos que me pidió Pablo que tocáramos el día de hoy, hablando en principio de estos beneficios que los bancos están ofreciendo en este momento de, pues de crisis, de recesión, donde pues buscan principalmente apoyar a los clientes que tienen algún esquema de crédito y que pues van a verse afectados por esta crisis. Ese es el primer punto. Enseguida vemos una cuestión de expectativas de tasas de interés, si se prevé que suban, que bajen o que se mantengan a futuro. Enseguida, ¿qué opciones tenemos en el sector crediticio para pues, poder afrontar esta situación? Como bien hablaba, existe bueno, la mejora de condiciones de crédito. Tenemos esquemas de liquidez a través de sustitución más liquidez y tenemos el financiamiento directo,
para empresas y para personas físicas. Vamos a entrar un poco más a detalle con estos esquemas. Ujú. Y bueno, ¿qué ventanas de oportunidad, ¿no? Son las que se abren en este momento para inversión, para adquisición o para pues aprovechar las condiciones de la banca que vienen bajando tasas y vienen mejorando condiciones. Todo lo que ha sido el último año, prácticamente 2019 completo, fue un año de reducción de tasas y de mejora en la oferta hipotecaria. Ahorita estaríamos hablando de un mínimo de los últimos 5 años en cuanto a las tasas de interés. Entonces, pues es un momento de oportunidad para quien esté en posibilidad de aprovechar, que por supuesto no vaya a ver comprometida su seguridad, su tranquilidad financiera. Entonces, bueno, pues vamos entrando con el primer punto, que son los términos y condiciones de los beneficios para acreditados de la banca mexicana. En principio, comentarles que estos beneficios no son iniciativa del banco en particular, de ninguno de ellos, sino que fue un acuerdo que se tomó ante la Asociación de Bancos de México, y todos los bancos van a tener de alguna otra forma un esquema de apoyo para sus clientes. Esto lo están viendo más desde un lado estratégico, no es una postura altruista que haya tomado los particulares, sino que más bien lo están viendo en un esquema de cuidar el bienestar de las personas que tienen como clientes, para que en el mediano y largo plazo pues su recuperación pueda seguir siendo sana. Sabemos que si hay negocios que empiezan pues a cerrar, o si hay personas que empiezan a quedar sin empleo a causa de una falta de liquidez, pues eso en el largo plazo afecta mucho más a los bancos, que van a ver pues más reducida la recuperación de sus carteras. Entonces, bueno, están tomando esta medida como una prevención a un escenario pues más serio, ¿no? Hacia adelante. Entonces, prefieren ahorita decir, ok, vamos a dar este beneficio, vamos a dar la posibilidad de que dejen de pagar durante algunos meses, que es el tiempo máximo que se prevé para la cuarentena, o para que algunos giros estén con una restricción en sus operaciones. En principio de 4 meses, y con la posibilidad de que se pueda extender a 2 meses más en algunos de los bancos. Este beneficio aplica para todos los esquemas de crédito, llámese hipotecario, por supuesto, en automotrices, en tarjetas de crédito, en créditos personales y en créditos de nómina. Y cada banco tiene a detalle sus términos y condiciones en sus páginas de internet, que de hecho les voy a compartir también en los comentarios y aquí en el chat, en donde pueden consultar las condiciones de estos beneficios en cada uno de los bancos con los que nosotros tenemos el convenio a través de Integra Hipotecaria, y que ya nos han compartido su esquema pues de registro, ¿no? para este beneficio. Entonces, Sí, sí, Leonardo, para capacitar, esto responde a una de las preguntas que tenían algunos colegas del grupo Mastermind Mex, en cuanto a que no se estaba anunciando con bombo y platillo las condiciones de esta moratoria, porque en el caso de algunos bancos sí son muy buenas. Es el hecho de que parte de la Asociación de Banca Mexicana como para cuidar todo el sector, y me imagino con un cierto acuerdo de no competencia, ¿no?, entre ellos. Así es. Sí, y además porque la realidad es que va a ser complicado, bueno, al menos desde mi punto de vista, va a ser complicado que los bancos le otorguen el beneficio a todas las personas. Entonces, cabe aquí destacar que es un beneficio que está sujeto al visto bueno del banco. Algunos de los bancos van a tener inclusive un proceso de evaluación de los casos. Algunos están haciendo entrevistas telefónicas, otros están solicitando que se envíen evidencias de que pues ha habido una reducción en los ingresos, o de que ha habido una afectación en las finanzas de la persona, para que entonces se le pueda otorgar el beneficio. Y pues bajo criterio cada banco estará determinando a quién sí se le da y a quién no se le da.
Algunos, como por ejemplo Banamex, que es del que tenemos una información, algunos de los bancos que nos ha dado información más detallada, dicen en sus políticas que no se requiere más que ir al corriente con sus créditos al día 28 de febrero. No van a pedir mayor evidencia y no van a hacer tampoco entrevistas telefónicas. Sin embargo, sí menciona en sus políticas que está sujeto a visto bueno del banco, está sujeto a aprobación y sujeto a términos y condiciones. Entonces, pues la recomendación con esto es que sí se inscriban. Vamos a ver en los diferentes esquemas de crédito qué implicaciones tiene cada beneficio, pero la recomendación es que sí busquen inscribirse y si son acreedores al beneficio, pues ya ustedes decidan de qué manera lo aprovechen, si quieren usar todo el periodo o si quieren usar nada más el primer mes o el segundo mes y pues ir haciendo también abonos adicionales o continuar con el pago si es posible, aun cuando les hayan otorgado el beneficio. ¿Sí? No va a haber ninguna consecuencia de que tengan el beneficio de la prórroga de los 4 meses y que de todos modos sigan haciendo sus pagos o que de todos modos decidan hacer un abono parcial. Entonces, bueno, aquí comentar también que la situación de la crisis del coronavirus vino a sumarse a una recesión que ya venía teniendo México debido a las políticas públicas y a una cuestión aquí de pues una transición también económica política, donde si recordamos en 2019 tuvimos un cierre de Producto Interno Bruto negativo. O sea, el año cerró con un menos 0.4% en el Producto Interno Bruto, que era una situación que no se veía desde el 2009, que pegó a la crisis de Estados Unidos junto con el SARS y con otros factores ahí internacionales. Y antes hasta 2001, que fue crisis global, y antes hasta el 95, que fue pues todo el tema de la crisis en México. Entonces, veníamos ya de una situación económica delicada, de una situación donde la economía ya se venía contrayendo, y bueno, este paro del coronavirus va a tener consecuencias especialmente delicadas en México. Aquí les puedo compartir, de hecho, una tabla de lo que es el Producto Interno Bruto. Se las voy a poner por aquí. A ver. Bueno, aquí deben estar viendo ya la pantalla de las estadísticas del Producto Interno Bruto, donde vemos que justamente 2019 tenemos este cierre con el 0.4% negativo. Del último trimestre, ¿no? Es el último, pero es el acumulado. Si vemos el primer trimestre, menos 0.1, segundo menos 0.1, tercero menos... Es el anual. Así es, con un cierre total anual del menos 0.4. Y veíamos 2018, fue un crecimiento muy moderado, pero se tuvo en 2.1%, igual que 17, y de ahí para atrás habían sido años un poco más benévolos en cuanto a la economía mexicana, y nos iríamos hasta el 5.3 negativo de 2009, que fue grave, y de ahí para atrás hasta 2001, ¿no? Sí, el 2001 fue ligero. Y por ejemplo, por comparar con el 94, ¿cuánto cayó la economía en aquel Aquí entonces? tenemos el 1995. 95, 6%. 95 con 6.3% negativo. Es el más grave desde que se tiene registro de producto, bueno, al menos desde el 61, que es la tabla que nos muestra aquí expansión. Entonces, sí, ese fue el más grave, seguido de la de 2009, que cayó un 5.3%, y enseguida tendríamos esta que estamos viviendo ahorita con el 0.4. Entonces, pues bueno, es una situación que ya venía perfilando para una recesión, y que bueno, con esta situación seguramente va a haber una contracción de la economía y va a haber giros que se van a ver especialmente afectados, y bueno, la economía de los individuos como consecuencia de la economía de las empresas.
Entonces, bueno, los beneficios con los que se van a contar. Ok, les voy a compartir ahora esta que es la tabla de términos de Banamex. Es más, aquí la tengo también. Esta está más fácil. Sí. De identificar. Ok. Básicamente, aquí estamos hablando de crédito hipotecario. Específicamente con hipotecario, se van a poder posponer hasta 6 meses el pago de los créditos ingresando a una página del banco, que es esta, Estamos Contigo. A partir del 30 de marzo pasado ya está vigente ese registro. Puede diferir en principio 4 meses con la posibilidad de agregar 2 más, y los pagos de las mensualidades se van a diferir hasta el final del periodo del crédito. Yo lo entiendo como que simplemente es un periodo de gracia en donde no va a haber intereses acumulados, no va a haber comisiones por pago tardío, no va a haber una afectación en el buró de crédito. Simplemente el banco te va a esperar con los pagos y el periodo total del crédito se va a alargar por 4 meses. Si al momento en que se otorgue el beneficio, por ejemplo, se hace falta 120 meses por pagar, vamos a transformar esa tabla de pagos en 124, de los cuales los primeros 4 van a ser no exigibles. Y el siguiente pago exigible sería entonces a partir del mes 5 de esta fecha. O sea, Leonardo, para entender, esto es lo que más polémica surgió en nuestro grupo de inversionistas. O sea, de manera efectiva es una moratoria en la que se congela el tiempo, digamos, se para el tiempo hoy y el reloj se pone en marcha otra vez en el mes 4, en el caso de que sean 4 meses. Con lo cual, en estos 4 meses no corre intereses adicionales, digamos. Así es. Uh-huh. Así es, no correrán intereses adicionales. Los intereses del producto se van a ver congelados y la tabla de amortizaciones se sigue pagando tal cual como la tenían. Algunos bancos iban a hacer un contrato modificatorio, ¿sí? Pues para dejar bien respaldado estos términos. Pero sí, realmente en lo que es hipotecario, en créditos PYME de pago fijo y créditos automotrices, la información que nos proporcionan es que no va a haber intereses acumulados y los pagos van a seguir siendo como los venían teniendo a partir de que el beneficio haya concluido. ¿Y estas condiciones son iguales en principio de manera macro para todos los bancos? Sí, aunque cada banco tiene sus propios términos y condiciones, pero sí, en términos generales, lo que es hipotecario, automotriz y PYME de pago fijo, esos son los que se quedan con este esquema, que son los que tienen mayor beneficio. Porque no van a correr intereses durante el periodo de gracia y no va a haber penalizaciones, no va a haber nada. Realmente sí es un beneficio limpio donde no pagas durante 4 o 6 meses y no hay ninguna consecuencia para el acreditado. De acuerdo. Sí. Y esto no es así para tarjetas de crédito. Digo, no es el objetivo de la charla, pero sí, para que se entienda que ahí es donde sí sigue corriendo el... Así es, así es. En tarjetas de crédito, lo que se otorga es un periodo de espera donde los intereses sí van a seguir corriendo. Entonces, la tarjeta de crédito, pues sabemos que tiene a lo mejor un interés del 20, 30, 60% mensual. Ese interés sigue generándose sobre saldo insoluto y a cada corte de mes, pues se acumularía el capital anterior más los intereses del periodo y eso se convierte en el nuevo saldo total por pagar, que no se hace exigible y pasaría, si no se hace ningún pago mínimo, ese saldo más intereses se convierte en el capital del siguiente periodo que vuelve a generar intereses. Claro. Recordemos que las tarjetas operan con un esquema de interés compuesto, donde el nuevo interés es ahora
parte del capital y es sujeto de intereses. Entonces aquí es donde sí puede haber un riesgo de que pues la deuda se incremente prácticamente de manera exponencial durante los meses del aparente beneficio. Sí, ¿no? Donde, bueno, la ventaja que sí pudiera tener a alguna persona es que si no paga el mínimo, no va a ser sujeto de cargos de cobranza, ni va a reportarse en el buró de crédito como un mal pago, como un pago tardío. Entonces, la parte esa del reporte y de las comisiones es lo que sí quedaría exento, pero los intereses sí seguirán corriendo. Entonces, la recomendación con las tarjetas nuevamente es sí pedir el beneficio, pero en la mayor medida de sus posibilidades, sí seguir pagando pues lo más que se pueda. Al final, los meses sin intereses, esos van a seguir con su funcionamiento normal. Uh-huh. Entonces, la recomendación es sí pagar los meses, las mensualidades de los meses sin intereses y pagar lo más que puedan del capital de la tarjeta para que no se acumule la deuda con los intereses que seguirían corriendo. Claro, no, de todas maneras, si una persona tiene varios de estos créditos, pues realmente lo que interesaría sería utilizar, pedir la moratoria para un crédito automotriz, por ejemplo, un hipotecario, y usar, si tienes un flujo adicional, usarlo para liquidar la tarjeta, ¿no? Que es lo más caro y en este caso Exactamente. lo que menos conviene retroceder. ¿Sí? Claro, claro, claro. Y al final, inclusive en nuestras asesorías para capacidad de crédito, para salud financiera, siempre lo que se recomienda es, si se tiene algún flujo, liquidar primero las deudas de más corto plazo y las deudas de mayor interés. Y en este caso la tarjeta de crédito, pues son justamente esas dos, ¿no? Son las que tienen interés más alto y las que son exigibles en un corto plazo. Entonces, es lo primero que buscaremos pagar. Y si se puede tener el beneficio en los demás esquemas de crédito, los demás esquemas de crédito son más benévolos con sus condiciones. Entonces, es preferible dejar de pagar enseguida un préstamo de nómina personales y, por supuesto, al último, mandar al automotriz o al pyme de pago fijo o al hipotecario. Porque enseguida tenemos aquí los créditos de nómina y los créditos personales, que aquí el banco menciona que van a operar de forma muy similar a las tarjetas, donde el pago no se hace exigible, pero el interés sí sigue corriendo y ese interés acumulado va a ser exigible al momento en que termine el beneficio de la prórroga. Entonces, o sea, como el pago completo, no se va a añadir a capital, sino que el interés se acumula en esos 4 meses. Es correcto, se acumula en esos 4 de meses. De golpe, ajá, o sea que solamente... Así es, de golpe. Si, por ejemplo, yo tengo un préstamo personal que me cobra 5,000 pesos mensuales, de los cuales son 3,000 a capital y 2,000 de intereses, me van a esperar 4 meses y esos 4 meses se acumulan los 2,000 pesos de mi interés, de manera que yo tengo que pagar en el mes 5 los 5,000 de mi mensualidad más 8,000 pesos de interés acumulado y ese se hace mi siguiente pago exigible, ¿sí? Nuevamente, el beneficio que tuve fue que en esos 4 meses, si yo no pagué nada de mi crédito, no voy a ser sujeto ni de recargos, ni de comisiones de cobranza, ni me van a haber reportado en el buró. Pero mi interés sí sigue siendo exigible y se sigue generando en ambos esquemas. Y lo mismo pasa con los créditos de empresa, los pymes revolventes. Cualquier esquema revolvente va a seguir generando intereses y eso se va sumando a la deuda que, pues al final no es obligatorio pagarla al final del periodo, porque al final del periodo lo que se haría obligatorio de nuevo sería el pago mínimo. Si yo decido solo estar pagando mínimos, pues entonces estaré generando intereses sobre lo que deje como saldo insoluto. Y así, puedo seguirle así varios años inclusive, y pues mi deuda seguirá creciendo. Pero bueno, al menos mi buró de crédito va a estar limpio. Uh-huh. Y como, bueno, si te parece, nos enfocamos en la cuestión hipotecaria de esta moratoria. Claro. Algunas preguntas que recibimos durante la semana
eran sobre, bueno, esto es que no me va a afectar a Buró, ya sabemos que no. Ujú. Había otras personas que estaban preguntando, ¿no va a afectar esto mi capacidad, por ejemplo, de si en el futuro tengo problemas porque me despiden, usar el seguro de desempleo que tiene la hipoteca, por ejemplo? Ujú. O si no va, había dos preguntas. Una era esa, si no va a afectar a mi capacidad de poder volver a usar los beneficios que normalmente tienen las hipotecas Ujú. de moratoria o de seguro de desempleo. Y Sí. la otra pregunta es si no va a afectar mi capacidad de pedir futuras hipotecas con el banco Ujú. o, digamos, no en buró, pero internamente en el banco, que ellos ya sepan que yo tuve problemas en este periodo y vaya a afectar mi Bien. capacidad de obtener nuevos créditos. Ok. Bien. La primera pregunta es respecto al seguro de desempleo. El seguro de Ujú. desempleo se sigue teniendo y se sigue teniendo el derecho a disponerlo, ya sea con todo y el beneficio o sin haber obtenido el beneficio. Entonces es importante sí tener en cuenta que para quienes hayan sido asalariados, quienes sean asalariados, pueden tomar el periodo de prórroga de sus pagos y una vez concluido, si perdieron el empleo durante el periodo de la crisis, pueden solicitar el seguro de desempleo y tendrán entonces el beneficio de otros 3 o hasta 6 meses, dependiendo del banco, para que el seguro esté cubriendo esas mensualidades en lo que pues encuentran algún otro empleo o alguna otra fuente de ingresos. Entonces, eso se sigue contando, no va a haber ninguna restricción respecto a de si ya tomaste ahora la prórroga de 4 meses, ya no puedes hacer válido tu seguro de desempleo. No, siguen teniendo derecho. Y en cuanto a pedir nuevos créditos, pues recuerda que lo que el banco va a ver es el buró de crédito y es bueno, internamente sí van a tener el registro de que ya usaste ese beneficio, pero si se solicitara un crédito nuevo y se tiene la capacidad de pago y se compruebe el ingreso, no debe haber ninguna restricción para que te otorguen créditos nuevos. Lo que sí habría que cuidar mucho, pues es que sí se mantenga tu ingreso estable, eh, que una vez que haya transcurrido este periodo de cuarentenas, pues el empleo se haya mantenido con el mismo nivel de ingresos, o si se tiene algún esquema independiente o algún esquema empresarial, pues que también la empresa se haya mantenido en los mismos números, o que por lo menos la capacidad de pago nos dé dentro de los montos que exige el banco, que recuerda que pues va generalmente 2-1 sobre la suma de los compromisos de crédito. O sea que si estamos nosotros con una obligación de pago, por decir, de 20,000 pesos entre los créditos vigentes y el crédito que queremos solicitar, que nuestro ingreso esté al doble, por lo menos al doble, o sea, 40,000 pesos. Y si mantenemos esa relación, el banco nos debería de otorgar el crédito sin ningún problema. O sea, van a entender que si utilizamos esta moratoria fue por las circunstancias extraordinarias que afecta a todo el mundo y Así no, es, y no de manera particular a mi situación. Okay. así es, así es. Eh, entonces, pues digo, básicamente eso es lo que tenemos de información. Voy a pasarles de una vez aquí cada banco. Scotiabank ya nos pasó condiciones, Banamex, Santander, HSBC, Banorte y Banregio. Lo voy a poner por aquí en Ah, el, perfecto. en el, en el En el chat. chat. En el chat, como es una plataforma nueva para todos, ahí pueden buscar el globito de conversación del chat y Leonardo lo está compartiendo para todos. Cuando vayan a mandar una pregunta, pongan que es una pregunta para todos. Bueno, yo lo tengo en inglés, dice everyone. Si no, se la van a enviar solo a Leonardo o a mí. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Enseguida, bueno, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario, pueden ponerlo en el chat Sí, y la tomamos al momento. Leonel está enviando una pregunta. Gracias, Leonel. No obstante, como digo, pónganle enviársela a todos para que todos la vean, porque esta de Leonel solo la podemos ver los panelistas. Los panelistas somos Manuel, Leonardo y yo. Ok, gracias. Ahora la copio a todos.
¿La vas a poner en el chat de panelistas, Pablo? La puso Leonel, ya la envió, pero la voy a copiar para todos. Ok. Perdí yo la pantalla. A ver, es esta que dice, para Scotiabank, ¿sabes cómo funciona? Dice, esto es lo que encontré en la página, consiste en prorrogar por 4 meses los pagos mensuales que realizabas a tu crédito hipotecario, es decir, no realizarás pagos durante 4 meses. Este diferimiento generará los intereses ordinarios mensuales del crédito que se pagarán una vez transcurrido el plazo de 12 meses posteriores al inicio del apoyo, distribuyéndolos en las siguientes 36 mensualidades y luego punto seguido, en caso de que el vencimiento de su crédito sea menor a 36 mensualidades, los pagos se distribuirán a prórrata. Ok, bien, sí. Aquí sugiere que Scotiabank lo que tiene es un esquema en el que los intereses se van a cobrar de manera pues más inmediata. No se mandan hasta el final, sino que en cuanto termine el beneficio, se van a distribuir en las siguientes 36 mensualidades de manera pues proporcional con cada una. Y que si el plazo es menor a 36, entre los meses que queden del crédito, entre esos meses se va a distribuir el interés generado. Ok, entonces es distinto. Entonces, esa es la condición que maneja Scotiabank. Sí lo había leído. Nada más aquí, el punto es que esta persona terminaría de todos modos 4 meses después, porque el pago a capital, ese no se va a hacer exigible una vez terminado el beneficio, sino que de todos modos tiene que extenderse el plazo del crédito, y lo que está haciendo Scotiabank aquí es que no está dando el beneficio de condonar los intereses. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, pues particularmente con Scotiabank, sí, lo que sí va a hacer es, pues, mandarlo a prorratear en los 36 meses siguientes a que haya terminado el beneficio. Se quedó una pregunta por ahí de Juan Carlos López, entre medias, que es sobre los términos de la tarjeta de crédito en el caso de BBVA. Entiendo que no generan interés sobre saldo revolvente, así lo especifica en su portal. El plan de apoyo consiste en 4 meses de gracia en capital, sin generación de intereses sobre saldo revolvente. Ok. Saldo revolvente. Entiendo saldo revolvente como el saldo disponible. O sea, que si yo tengo una tarjeta cuyo límite de crédito es, por decir, 50,000 pesos, yo solo tengo dispuestos 20,000 pesos, el interés se genera sobre los 20,000 que tengo dispuestos, no sobre los 50 que tengo disponibles. Entonces, a eso es a lo que se refiere. Y Cintia Ocampo pregunta, en el caso de Scotiabank, bueno, ¿qué ocurre con el capital? Ya lo mencionó Leonardo, que se tiene que regresar al final, ¿no? O sea, se añaden los 4 meses o las 4 cuotas de capital. Sí. Y dice que si Scotia está condonando los seguros. Sí, es más, podemos entrar de una vez aquí porque hay varias preguntas con Scotiabank, y de hecho sí, Scotiabank justo es el banco que tiene prácticamente el 50% de las hipotecas a nivel nacional. ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí, muchos entramos por el programa ese de Scotiabank. Sí. Ok. Un momentito y voy a... Ya tenemos 43 participantes. Ya se fueron conectando los habituales. Perfecto. A ver si tenemos por aquí las condiciones detalladas.
Me imagino que también como ha sido tan repentino todo esto, pues los bancos han tenido que improvisar rápidamente, ponerse de acuerdo y algunas cosas las estarán desarrollando a medida que van llegando las solicitudes, ¿no? Así es. Ok, la página es esta, más cerca que nunca, sin el registro. Sí siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, aquí la vemos. Perfecto. Muy bien. Vámonos directamente a hipotecario. Tenemos aquí. Es un plan diseñado para que durante 4 meses dejes de pagar sin cargos por gastos de cobranza y sin afectar el historial crediticio. Hay que darse de alta aquí y si vemos Términos. términos, son estos de aquí abajo. Dice aquí, el saldo a diferir corresponde a la suma de las 4 mensualidades diferidas menos las primas de seguro de vida y daños. Ok. La fecha de corte, número de crédito y plazo de fecha de corte, número de crédito, plazo y seguro no sufrirán cambios. Conservarás la misma tasa de interés. 4. Este diferimiento generará los intereses ordinarios mensuales del crédito que se pagarán una vez transcurrido el plazo de 12 meses posteriores al inicio del apoyo, distribuyéndolos en las siguientes 36 mensualidades. En caso de que el vencimiento de tu crédito sea menor a 36, los pagos se distribuirán a prorrata, que justo es lo que nos comentaba hace un momentito aquí nuestro compañero. Enseguida, la suma del capital de las mensualidades no pagadas se deberá pagar al momento del último pago en una sola exhibición, o sea, al final del plazo del crédito. Entonces, aquí confirmamos que el plazo entonces no se estaría alargando, sino que junto con la última mensualidad se hacen exigibles el capital de los 4 meses que se prorratearon en este momento. Los gastos de cobranza se condonan durante estos 4 meses y no aparecerá una marca negativa en el historial de buró de crédito. Se condonará el pago de los seguros de las 4 mensualidades diferidas, que esta es exactamente la duda que nos comentaron ahorita. Sí. Y únicamente los intereses reales devengados y pagados en el mismo ejercicio podrán ser deducibles por el contribuyente conforme a lo previsto en el artículo 254 de la ley de ISR. Y una vez aplicado el diferimiento, no se podrá cancelar. O sea que aquí conviene menos por el tema de que al final hay que pagar el capital de los 4 meses de golpe y los intereses durante el plazo de moratoria, en este caso 4 meses, sí siguen corriendo y se tienen que diluir en 36 mensualidades. Así es. O menos. Claro, siempre queda la opción de esos 4 meses de capital, pues irlos pagando. Normalmente nos van a quedar más de 3 años de hipoteca. Los podemos ir adelantando poco a poco durante todos esos años para que no Así es. Sí, una vez que ya recuperamos nuestro esquema normal de pagos, sí se pueden hacer prepagos en cualquier momento. Recordemos que todos los créditos permiten hacer prepagos a capital sin penalización. Y en este caso, Scotiabank está determinando que no se puede cancelar el diferimiento. Entonces, estaremos obligados a pues, mantener congelado el pago durante los 4 meses. Los intereses sí se seguirán generando. Se van a hacer cobrables en un periodo de 36 meses en partes proporcionales, una vez que el beneficio entre comillas, haya terminado. Y los seguros, esos sí se tendrán que pagar también. Pero no, perdón. Punto 8, se condonará el pago de los seguros de las 4 mensualidades. O sea, solamente se hará exigible el interés diferido en 36 mensualidades posteriores a la conclusión de este periodo
y el capital en una sola exhibición al final de la última mensualidad del crédito. Hasta el final. Leonardo, ¿qué te parece si ponemos un ejemplo rápido? Porque como sé que hay varios colegas que tienen créditos en Scotiabank, por ejemplo, si tuviéramos un crédito un crédito hipotecario donde el saldo remanente es alrededor, el monto que dispusimos alrededor de 1 millón de pesos, normalmente la cuota va a estar alrededor de 11,000, 12,000 pesos, ¿no? La cuota mensual. Sí. Entonces, vamos a poner un ejemplo rápido, no sé, en una cuota de 12,000 pesos, normalmente pagamos casi 2,000 de seguros, y de los otros 10,000, 8,000 serían intereses y 2,000 capital, ¿no? Sobre todo si estamos en los primeros años. Entonces, estamos hablando de que si fueran 8,000 de interés al mes, por 4 meses, nos va a generar un costo adicional de unos 32,000 pesos que habría que diluir en 36 meses. Entonces son Así es. 888 al mes. Digo, cada uno tiene que hacer su cálculo. Claro, justo aquí lo podemos ver. Un crédito, es un crédito de 1 millón de pesos, ¿correcto? Ok, en esquema de pago fijo, a 20 años, sería una mensualidad de 10,811, cuyos, bueno, habría que ver en qué momento de la vida del crédito se está solicitando este apoyo. Muchos del grupo estamos como en los primeros 5 años, normalmente, porque es el tiempo que vamos invirtiendo. Sí. Ok, vamos a pensar que estuviéramos en la mensualidad 50. Aquí vamos. Estamos pagando 10,761 de mensualidad, de los cuales son 7,200 de intereses. Okay. ¿Sí? Entonces, habiendo transcurrido 4 meses, se habrán acumulado, pues aquí lo tenemos, de hecho. 7,200 más 7,400 más 7,400 más 7,100. En total, 29,183 pesos de intereses que se van a distribuir entre los siguientes 36. O sea, 29,183 entre 36. La mensualidad del mes 55 a... No, porque se convertiría en el... sí. Perdón. Sí, sería del 55 al 90. Van a incrementarse de ir pagando niveles de 10,700. Ahora hay que añadirle 810. Hay que añadirle 810. Ok. Y el capital de esos 4 meses... Serían 11,500 en lugar de 10,700, la mensualidad que se pagaría durante los siguientes 36 meses. Okay. Y el capital correspondiente a esos 4 meses, que es esta, la siguiente, la de amortización, serían en total 11,391. Es un poco más arriba, porque era del mes 50. ¿no? Tienes razón. 50, 51, 52 y 53, estos 4 meses. 10,496 pesos. Nos lo van a hacer exigible al final. Estos serían exigibles al final del periodo de pago. O sea, si se mantuvo puntual, recuerden, bueno, este esquema de Scotiabank, que es de pagos oportunos, va reduciendo la tasa cada año, por eso terminan de pagar antes. Entonces, aquí en el mes 231 serían exigibles los 10,496, de manera que estaríamos pagando alrededor de 11,000 pesos. Ok, muy bien. Ese sería el ejemplo, y como veíamos, los seguros sí se condonan y no va a haber comisiones por pago tardío y no va a haber tampoco reporte en buró de crédito. Ok. ¿Sí? Sí. Bueno, Cintia aclara que serían exigibles a partir de los 12 meses después de la prórroga. Entonces empezaría un poquito más adelante, pero vamos. A ver, sí. Ya vieron la manera de calcularlo sobre la tabla de amortización. Así es. Dice que el diferimiento generará intereses ordinarios mensuales que se pagarán una vez transcurrido el plazo de 12 meses posteriores al inicio del apoyo, distribuyéndolos. Sí, tienes toda la razón.
a partir de el mes 12, Respecto después del inicio del apoyo, en este caso sería, si iniciamos en el mes 50, que serían en el mes 62. 62, aquí empezarían a correr los 36 meses. Ok. Bien, pues continuamos. Guadalupe Jiménez nos pregunta si en la etapa de estos 4 meses de apoyo se podrá abonar directo a capital. Aparentemente no. No. Ujú. Aparentemente no. Porque solo menciona, mira, eso lo tenemos aquí en preguntas frecuentes, probablemente eso venga aquí. Bueno, habrá que Digo, averiguar con cada ahora sí banco. que una disculpa que no lo tenga como presente, pero son condiciones que acaban de lanzar. Sí, Justamente Scotiabank el día 3, el viernes 3, o sea, apenas antier, abrió su portal a registro y lanzó las condiciones, entonces está muy, muy reciente toda esta información. Déjame ver si está dentro de las preguntas frecuentes. ¿Qué pasará por la comisión? No se paga. Aquí los seguros sí serán condonados. Ujú. ¿Cómo puedo hacer para ir pagando el saldo diferido y no pagarlo al final del crédito? Va a poder hacerse en pagos parciales a capital. ¿A partir de qué mensualidad puedo diferir? A partir de la mensualidad de abril. El crédito no tendrá ningún cambio. ¿Y cómo sabré que ya terminé de pagar las diferidas? Con una tabla de amortización. No se especifica si durante el periodo de los 4 meses se pueden hacer abonos a capital. Yo me imagino que sí. Sin embargo, lo que va a reducirse es el plazo del crédito. O sea, estaríamos reduciendo nuestro capital y como las mensualidades van a mantener su esquema normal, simplemente pues terminaríamos de pagar en un periodo más corto. Ujú. ¿Sí? Muy bien. Bueno, Muy pues bien. según estas preguntas sería ya hacerlas directamente con cada banco. Sí, cada banco tiene su página de información. Entonces, entrando al portal de cada banco pueden ver todo esto que son términos y condiciones. Y digo, en términos generales, deberían de estarse condonando también los intereses. Particularmente Scotiabank tiene estas condiciones diferentes donde los intereses se hacen exigibles y habría que consultar con cada uno pues ya el detalle. Muy bien. Dice Cintia, pregunta si en Scotiabank aplicarán para todos o será algún filtro. Ok. También cada banco va a tener sus propios términos. Aquí lo que nos dice es que nos demos de alta y posterior a ello el banco hará llegar una aceptación al medio indicado por el cliente, que puede ser un correo electrónico o puede ser vía mensaje al celular. Yo imagino que si lo vamos a hacer, conviene hacerlo cuanto antes la solicitud a cualquiera de estos bancos, Sí, porque a sí, medida sí, que se sí. vaya entendiendo más, o sea, si les llega un aluvión de solicitudes, pues ellos tienen que financiar de todas maneras estas cuotas, ¿no? Porque para los bancos esto significa que el flujo que tenían ellos previsto recibir en estos 4 meses lo van a tener que financiar de otra manera. Así es. Sí. Sí, digo, fue un acuerdo que se hizo en la Asociación de Bancos de México y seguramente va a haber una buena cantidad de respaldo de parte de la Asociación de Bancos de México para subsanar esto, pero de cualquier manera no va a ser posible que se les dé el beneficio a todos y por eso muchos bancos están haciendo este filtro. Y yo creo que todos realmente están haciendo un filtro, nada más que algunos lo van a tomar de acuerdo a sus propios criterios y otros sí van a tener un proceso de evaluación junto con el cliente, donde ya sea por llamada telefónica o a través de documentos que pida que se envíen, pues determinen a quién sí se le dé el beneficio y a quién no. Pero sí es recomendable hacerlo y hacerlo lo más pronto posible y pues ser pacientes, porque seguramente los sistemas van a estar con mucha demanda.
y puede ser que sea un poco tardado. De hecho, en las condiciones que hemos leído hasta ahora, dice que es un proceso que tardaría alrededor de 15 días en verse reflejado, y en caso de que se dé el beneficio, digamos, los 15 días transcurridos podrían ya entrar en el periodo de gracia. Si hubo un vencimiento de pago, por decir al día 10, y el beneficio se otorgó al día 15, si ese día 10 no se hizo el pago, de todos modos alcanzaría a entrar en el beneficio. Ok. Sí. Bueno, pues tenemos una pregunta de Rosy que yo creo que ya nos da, es un poco larga, pero voy a resumir el final. Nos da pie a entrar a los otros puntos fuera de la moratoria esta actual para tratar. Bueno, básicamente Rosy pregunta si existen beneficios o perjuicios al adquirir un crédito hipotecario en estos momentos, un nuevo crédito. Esto tiene que ver con lo que le preguntaba yo a Leonardo, de, bueno, aprovechando las tasas bajas de hipotecas en particular, que es el objetivo del grupo, que se han venido manejando en los últimos meses, ¿no? Pues, yo revisé hace poco las tasas que ofrecen distintos bancos y ya estamos en muchos en el 8.7 o cosas así, ¿no? 8.5. Entonces, ¿hasta qué punto hay una ventana de oportunidad ahora de aprovechar esas ofertas antes de que se ponga más, se cierre un poco la llave de las hipotecas? Claro. Y no solamente de adquisición, sino, como tenía por aquí anotado, hipotecas de liquidez, mejora tu hipoteca actual, hipotecas para dueños de empresas. Por ejemplo, Leonardo, en la otra plática que tuvimos con él, nos decía que hay un esquema en el que tú puedes demostrar tus ingresos a través de tu empresa. Lo digo porque ahora hay gente, yo tengo en mis participantes de mentoría, empresarios que todavía tienen en sus estados de cuenta un buen flujo, y ese flujo obviamente va a verse muy afectado por la crisis. A lo mejor es un momento ahora de este mes donde todavía se pueden solicitar este tipo de hipotecas con los beneficios del paradigma anterior. Sí, sí, correcto. Las condiciones de los bancos en cuanto al otorgamiento de nuevos créditos, hasta la información que tenemos, se mantiene igual. Los criterios de otorgamiento se mantienen vigentes. Inclusive aquí hay pues un poco una contradicción en cuanto a qué postura va a tomar el banco ante la situación de esta recesión. Porque por un lado va a haber una caída en la demanda de productos de crédito y en general en la inversión. O sea, va a haber menos gente que esté buscando adquirir una propiedad, que esté buscando construir, que esté buscando remodelar. Entonces, la demanda de créditos hacia los bancos va a caer, y esto lo que generaría naturalmente es que la oferta mejore para incentivar a la demanda, y esto es bajando las tasas de interés, que es lo que había venido pasando durante el último año, que aquí les comparto también la tabla histórica de la interbancaria de equilibrio, la TIE. Veníamos en junio de 2019 estables a un nivel del 8.5, y es donde traíamos tasas de niveles 10,5, 11%. Y a partir de septiembre, agosto, septiembre, empezamos a tener una baja en la tasa de interés interbancaria a 8.2, a 7.9, a 7.7, 7.5, y en abril de 2020, que es donde estamos, arrancábamos en 6.8 y ahorita estamos en 6.7. O sea, hemos venido en una caída de las tasas de interés todo el último año, y eso nos ha llevado a que los bancos pues también ajusten sus tasas de interés hacia afuera, justo como les decía, para incentivar a que haya más gente que se anime a invertir, a que se anime a sacar un crédito. Y bueno, esto nos tiene ahorita en condiciones que pues no habíamos visto en los últimos 3 años, muy atractivas, con tasas desde el 7.99, la más baja. Hay varios bancos que ofrecen ya la tasa del 8, y de ahí para arriba nos damos en 8.5, 8.7, 8.9, que bueno, pues son tasas bastante atractivas. Por el otro lado,
el hecho de que se sepa que va a haber una contracción de la economía y que va a haber una reducción en la capacidad adquisitiva del mercado, va a hacer que los bancos sean mucho más cautelosos. Entonces, si quiere el banco otorgar más créditos, también va a ser más cuidadoso en a quién se los da y por lo tanto no va a haber una oferta abierta, no va a haber promociones de, pues a lo mejor condonar las comisiones por apertura o ofrecer avalos gratis, ofrecer descuentos en escrituras, como ya meses anteriores lo habíamos tenido. Sin embargo, las condiciones de tasa vemos que no dan para que suba, entonces el nivel de beneficio en las condiciones de los créditos se visualiza a que se mantenga, al menos durante los próximos 3, 4, 5 meses, hasta que no haya algún cambio en las condiciones económicas del país, pues se van a mantener estas condiciones, inclusive con la posibilidad de que la tasa siga bajando un poco. Yo vería que los bancos van a mantener su nivel de oferta actual. Aquí tenemos la última presentación que nos mandaba Banamex, que justo acaba de hacer una corrección de tasas. Se las puedo compartir en un momento. Sí, aquí en general, bueno, pues hay mucha incertidumbre a futuro. Estos bancos casi todos pertenecen a corporativos internacionales. También lo que nos decía Roberto Mequitic en el webinar que tuvimos hace 15 días es que, bueno, a diferencia del 94, los bancos no van a desaparecer, digamos, pertenecen a grupos grandes y también lo que estarán teniendo en cuenta será el tipo de cambio del peso frente a otras monedas, ¿no? Porque mucho de este financiamiento también pues, se financian en mercados internacionales y ahí es donde está la mayor incertidumbre para ellos, ¿no? Sobre todo porque el peso se devaluó mucho en este último mes. Así es. Sí. Sí, digo, es un momento pues de incertidumbre para todos, inclusive para los bancos, pero bueno, pues también es un momento para quienes estén en posibilidad de hacer una inversión a pesar de las condiciones, es un momento en donde pueden aprovechar pues condiciones muy ventajosas. Sí, o de cambiar tu hipoteca, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo una hipoteca al 10-25, si puedo agarrar una de 8,5, para toda la vida de la hipoteca, sería una buena decisión si no me cuesta mucho el cambio, claro. Así es. Sí, sí, comentaba que ahorita hay tasas, la más baja, que es 7.99, la tiene Santander en este momento. Sin embargo, es muy importante tener presente que no solo la tasa de interés es lo que determina que un producto sea más barato que otro. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que hay comisiones que muchos de los bancos cobran mensualmente y vienen también los seguros. Entonces, aun cuando tengamos tasas de niveles de 8, 8.25 o incluso el 7.99 que ofrece Santander con la inscripción al esquema Plus, que, bueno, requiere que haya un contrato con otros 3 productos adicionales con el banco y tener un perfil de riesgo excelente y tener un nivel de ingresos superior a un tabulador. Es como se da esa tasa, o sea, está condicionado a muchas condiciones, valga la redundancia. Aún así, es un banco que cobra comisiones mensuales y cuyas primas de seguro pues no son las más baratas del mercado tampoco. Claro. En contraste, tenemos a Banamex, que maneja tasas un poquito más elevadas, sin embargo, es un banco que no cobra ninguna comisión y que sus seguros también son de los más económicos en el mercado. Y vemos que pues ajustó su tasa mínima al 8.25 y que sobre todo en montos hasta de 3 millones, 3.5 millones, puede quedar como una opción sumamente atractiva. Igual que Scotiabank, que es un banco que no maneja comisiones mensuales
y que aunque sus tasas son un poco más altas, cuando los montos de crédito son menores a los 3 millones, puede quedar muy atractivo, porque en esos montos los costos mensuales fijos pueden ser más, pueden tener más peso incluso que la tasa de interés. Entonces, bueno, Banamex lo que hizo fue abrir sus criterios y dar una tasa diferente dependiendo del perfil, dependiendo del porcentaje de aforo que se solicite y de los montos del crédito. Entonces vemos que, por ejemplo, perfil preferente Plus Citigold pueden tener derecho a tasa hasta del 8.5% si se solicita un aforo menor al 65%, y ya de ahí para arriba, si se solicitan aforos más altos, hasta el 85% con tasa del 8.75%, y tendríamos una máxima de 10.25, que lo vemos aquí arriba, para mercado abierto, y listo. Esa sería la máxima de la oferta, ¿sí? Muy bajo, bajo, medio, ¿esos son como la estratificación que hace el banco de sus clientes? ¿O? Sí, ese sería el perfil de riesgo que el banco le asigna al cliente. Perfil de riesgo muy bajo, pues es alguien que tiene un ingreso que queda holgado al compromiso de pago, que está en un rango de edades que el banco también determina que es de bajo riesgo y que tiene un historial de crédito excelente. Hay varios factores también. Claro, sí. Ayuda, por ejemplo, que es una persona casada, ayuda a que tenga dependientes económicos, pocos dependientes económicos, y pues algunos otros criterios, ¿no? El giro al que se dedique también es un factor que puede influir en el perfil de riesgo. Pero bueno, digo, lo que les quiero compartir es que pues hay tasas sumamente atractivas y que es un momento en el que se pueden aprovechar oportunidades de la oferta que ya venían presentando los bancos, y que si se identifica una oportunidad en el mercado para invertir, además, los tiempos de recesión pues son tiempos de compradores, donde como hay poca gente que se está pues animando a invertir en este momento, pues hay ofertas también muy atractivas, y a su vez del lado de los vendedores, pues va a haber muchas personas que se van a ver en la necesidad de poner sus propiedades en venta para generar un colchón o para salir de algún compromiso. Entonces la oferta va a aumentar, eso seguramente va a provocar que los precios de los bienes raíces pues se estanquen o incluso bajen un poco en los próximos meses o desde ahora ya. Y eso sumado a que los bancos tienen este tipo de tasas con beneficios como este que también nos ofrece Banamex, que es 0% de comisión por apertura en todos los esquemas de crédito, pues se convierte en una posibilidad de inversión con condiciones muy atractivas. Sí, es que aquí, digo, qué interesante. Yo veo dos estrategias. Bueno, en el grupo nuestro hay gente que ante una coyuntura como la actual lo que hacen es retraerse, digamos, ven peligro, y entonces dejan de pensar en invertir o, digamos, fijan sus posiciones. Este mercado hipotecario te ayuda a esa estrategia porque puedes cambiar de hipoteca, puedes, no sé, bajar tus cuotas, eliminar deudas, etcétera. Pero Sí. también para los que sí queremos seguir invirtiendo y vemos esto como una oportunidad, pues también nos permite dos cosas. Una sería aprovechar esta ventana ahora que hay estas tasas y estas condiciones para o bien buscar adquirir o renegociar algunos de los créditos que ya tenemos. O otra opción sería muy buena utilizar una hipoteca de liquidez sobre una propiedad que ya tenemos pagada con estas condiciones ahora y pues dejar el dinero ahí esperando a tener una muy buena oportunidad, ¿no? Que van a ocurrir dentro de 3 meses, a lo mejor, o 6. Entonces, pues sí, en esos casos hay gente que no considera el tema de las hipotecas de liquidez porque piensa que son muy caras, pero realmente las tasas de las hipotecas de liquidez son prácticamente las mismas, ¿no? Lo único que varía es el aforo, que obviamente en una de liquidez pues te dan menos aforo que en una de adquisición. Así es. No sé si nos puedes comentar un poquito sobre estas opciones. Sí, sí, las opciones que tenemos
y que, por supuesto, están disponibles en cualquier momento, es, en primer lugar, la mejora de la hipoteca actual. Para quienes ya estén pagando actualmente un crédito hipotecario, es posible mejorar las condiciones y ajustarnos a estos números que estamos viendo ahorita. O sea, si ahorita se tiene un crédito con una tasa, por decir, del 10.5 y eres un perfil que califica para una tasa del 9%, podemos migrar el crédito a que tengas ahora la tasa del 9%, a eliminarte comisiones en caso de que tuvieras comisiones, y a lo mejor si venías pagando una mensualidad de 10,000 pesos, pues podamos llevarnos a que ahora pagues 9,200, 9,300, o con la misma mensualidad terminar en menos tiempo, o si lo que buscas ahorita es bajar al máximo el compromiso, podemos llevar el plazo otra vez al máximo, que es de 20 años, y pues eso reduciría la mensualidad todavía más. Hablando de sustitución, yo les recomendaría que primero se solicite el periodo de gracia. ¿Por qué? Si hacemos el cambio a un banco nuevo o hacemos una reestructura de condiciones, ya no vamos a poder ser sujetos del beneficio de la prórroga de 4 meses de la que hablábamos en un principio. Entonces, quienes tengan un crédito actual, si no necesitan una liquidez adicional, solamente buscan, digamos, generar un ahorro en su pago mensual, yo les recomendaría que se inscriban primero al programa de beneficio de la prórroga y si se los otorgan, que utilicen el plazo y una vez terminado el plazo, entonces sí, busquemos hacer una mejora de condiciones. Ya, solo en caso de que no les otorguen el beneficio, entonces sí, les recomendaría que vayamos por buscar mejora de condiciones de manera inmediata para que su carga mensual, pues la llevemos al mínimo posible. Adicional a la mejora de condiciones, tenemos la posibilidad de solicitar liquidez adicional. Es decir, si yo en este momento tengo un crédito por 1,000,000 de pesos y la propiedad que está en garantía vale 2,000,000 de pesos, yo puedo solicitar un crédito hasta por el 85% del valor total de la garantía. En este caso de 2,000,000, sería pues 1,900,000. Y si yo le debo 1,000,000 a mi crédito actual, podría tener esos 900,000 pesos de liquidez totalmente disponible para utilizarlo, para invertirlo en lo que quiera. Puede ser pagar otras deudas con un costo más alto, liquidar las tarjetas, liquidar el crédito personal y todo esto que vemos que no va a tener una condonación de intereses, o usarlo para invertir en alguna otra propiedad o en alguna otra oportunidad que identifiquemos en estos momentos. Entonces, es una muy buena herramienta que se cuenta y que tiene condiciones muy similares a las que estamos viendo aquí. La tasa es un poquito más alta y la parte de liquidez sería sujeta o sea, sería un interés masiva. Si aquí vemos, por ejemplo, un 10.25 como máxima, si el propósito es para adquisición de inmueble o para mejoras al propio inmueble o para una sustitución, no es sujeta de IVA. Y cuando hablamos de liquidez, sí sería sujeta de IVA, sería la única diferencia, pero la tasa y los seguros y todas las demás condiciones serían los mismos que un crédito hipotecario de adquisición, por ejemplo. Sí, perdón, Pablo. Sí, no, entonces, para cambiarse de hipoteca, si nos puede recordar un poquito qué costos tiene, porque, bueno, algunos bancos tienen ofertas donde no te cuesta nada, pero hay dos opciones, ¿no? Una es, hay bancos que te ponen una oferta si te llevas la hipoteca de otro banco al suyo, ¿no? Pero Sí. si es dentro del mismo banco, sí tendría un costo por lo menos de escrituración de la nueva hipoteca, o qué costos. En todos los casos de sustitución es necesario volver a registrar el gravamen ante notario. Tiene más o menos un costo del 2% del monto del crédito y en algunos casos es necesario volver a hacer un avalúo y en algunos casos también vuelven a cobrar la comisión por apertura. Obviamente nosotros comparamos y buscamos
llevar a nuestros clientes por el que les convenga más. Y lo que hacemos es, todos los costos iniciales, llámese el nuevo gravamen, si hubiera una comisión por apertura y si hubiera necesidad de un costo de avalúo, lo sumamos al pago acumulado de la propuesta que estamos haciendo, y ese gran acumulado tiene que ser significativamente menor que lo que acumularías si siguieras como estás. Okay. ¿Sí? Entonces, si por si te faltan 100 meses de 10,000 pesos, pues es 1,000,000 de pesos de pagos pendientes por hacer. ¿Qué vas a hacer si te quedas en el esquema que tienes? Buscaríamos que con todo y los costos iniciales, el acumulado de la oferta que te demos te quede en 900,000, 800,000, o sea, que haya un ahorro muy, muy significativo, y en ese caso sí convendría hacer el cambio. En caso de que no te convenga, pues por supuesto que ni le movemos. Okay. Te quedas como estás. Entonces, sí, sería comisión de apertura, a ver si nos la perdonan o no, el avalúo y la escrituración. O sea, aunque no haya compraventa, si es uno de liquidez, yo sigo siendo propietario, lo único que varía es la escritura de hipoteca. Es el 2% que ese 2% incluye los honorarios del notario y los gastos, digamos, de registro público, etcétera. Solamente registro público. En estos casos no habría transmisión patrimonial, o sea que no es necesario pagar una transmisión de dominio. Por eso es nada más el 2%, y es sobre el monto del crédito, no sobre el valor del inmueble. De la casa. Okay. Sobre el monto del nuevo crédito, digamos. Sobre el monto del nuevo crédito. Sí, ok. Así es. Y pues digo, como en este caso Banamex, que tiene el 0% de comisión por apertura, hay varios otros bancos que en sustitución no cobran la comisión por apertura y no cobran el avalúo. Es que aquí yo es donde veo también otra oportunidad ahora, y hemos venido hablando de esto en nuestros webinars. Muchos de nosotros le hemos hecho mejoras o sea, compramos una propiedad con hipoteca, le hemos hecho mejoras a la propiedad y pues ahora el mercado, todavía los valores son altos. Obviamente dentro de unos meses van a empezar a bajar. O sea, si yo ahora pido un avalúo de mi propiedad, todavía tengo los valores, digamos, de lo que llevamos del mercado actual, anterior. Y puedo hacer lo que puso, el ejemplo que puso Leonardo, ¿no? De capitalizar el valor actual después de las reformas y pedir el 85% de ese valor. Esa sería una buena oportunidad que se abre ahora, y a lo mejor dentro de 6 meses, si los precios de las propiedades en mi zona o del tipo que yo tengo van a caer, pues ya va a valer menos la propiedad, me van a prestar menos. Así es. Sí, pues digo, podría ser. Va a depender de la demanda que siga habiendo. Yo nunca he visto que haya una caída de los precios de los bienes raíces. Lo que podría ocurrir es que se mantengan estables, o bueno, pues ahora sí que solamente personas que se vean en una necesidad muy urgente de vender, pues son los que sí van a estar bajando los precios. Al final los avalúos se hacen sobre una base comparativa y sobre una base de valor de las construcciones. Entonces el valor de los terrenos y las construcciones, pues eso se mantendría, y el comparativo del mercado es lo que sí podría pues generar una reducción en el valor percibido. Pero pues bueno, al final sigue siendo una herramienta que permite obtener liquidez. Cualquier bien inmueble que se tenga a su nombre puede convertirse en un crédito, ya sea a través de la sustitución a liquidez o de la liquidez pura. En la liquidez pura podemos disponer hasta del 80%, y pues igual se puede mandar a plazo de hasta 20 años. Y tenemos también las opciones para empresa. A las empresas se les puede otorgar financiamientos, ya sea con garantía hipotecaria o sin garantía hipotecaria, y ahí las tasas vienen desde el 14.5, y dependiendo de la rapidez con la que lo dispongan y pues a qué plazo y qué monto es el que se esté solicitando, podríamos andar en rangos entre el 15 y el 25-28%. Esos son créditos PYME. Sí, así es, créditos PYME.
Pero luego está esa otra opción de la que tú nos has hablado, en la que para pedir un crédito hipotecario personal pueden tener en cuenta los ingresos de tu empresa, ¿no? Si no tienes otra Así manera de es. comprobar ingresos. ¿Nos puedes recordar un poquito cómo es ese esquema? Sí. La comprobación de ingresos hacia los bancos puede ser a través de 3 mecanismos diferentes. El primero es por recibos de nómina, quienes son asalariados. El segundo es con estados de cuenta personales, quienes se dediquen a alguna actividad independiente o personas físicas con actividad empresarial. Y el tercer esquema es a través de una empresa de la cual se sea socio accionista. Presentamos estados de cuenta de la empresa y presentamos el acta constitutiva donde pues aparezca nuestro acreditado como socio al menos al 25%. De las acciones. Sí, y pues se hará un cálculo de los ingresos de la empresa multiplicados por el porcentaje de acciones y multiplicados por el factor de utilidad que ese giro genera en promedio. Si hablamos, por ejemplo, de industria, le estarán tomando entre el 20 y el 40% más o menos de los ingresos multiplicados por el porcentaje de acciones. Entonces, sí se puede generar o se puede obtener un crédito hipotecario personal comprobando ingresos a través de una empresa. Y se puede también obtener un crédito hipotecario para la empresa, para adquirir bienes para la empresa. Y se puede obtener también un crédito a través de la empresa sin necesidad de hipotecar, solamente con puros flujos operativos. En este caso, se le pueden prestar, dependiendo del banco, pueden ser 2 o hasta 3 meses de ingresos de la empresa a un plazo de 3 años, y ahí las tasas igual van a partir del 15% y podrían ir como entre el 15 y el 25% dependiendo del perfil de riesgo de la propia empresa. Y recordemos que sin hipotecar, o sea que no habría el costo del gravamen. Pero si fuera como empresa, o sea, para comprar una propiedad a nombre de la empresa, sí. Las tasas que se manejan ahí son alrededor del 14 o Exactamente, sí. De hecho, es un producto de hipotecario PYME que tiene tasa del 14.5% y te permite adquirir a un plazo de hasta 7 años con un aforo hasta el 70% si es un inmueble que se va a utilizar por la propia empresa, o hasta el 50% si es un inmueble que se va a adquirir para remodelación o para venta o para renta a terceros. Pero sí, puedes financiar hasta el 70% del valor de la propiedad a un plazo de hasta 7 años. Muy bien. Leonardo, no sé si puedes dejar de compartir pantalla para verte a ti mejor. Ah, claro. Y vemos, pues adelante, envíen alguna otra pregunta para Leonardo. Pregunta Cintia. Esa creo que no la hemos visto, ¿no? ¿Cuál fue la última pregunta que atendimos, Pablo? Sí, ha hecho unos comentarios Cintia, pero más o menos sí he visto. Bueno, Cintia lo que reflexiona es que dice, existe una posibilidad de que los bancos dejen de dar créditos como pasó en la crisis del 94. Esto es lo que comentaba Roberto Mequití, es que ahora los bancos pertenecen a grupos internacionales grandes y no van a desaparecer, digamos. Pero sí, o sea, sí pueden reducir mucho, como dijo Leonardo, restringir los criterios, ¿no? de otorgar créditos, pero no creo que se cierre completamente el sector. Claro, sí, no, definitivamente no se va a cerrar el sector. Lo que sí es que los bancos van a ser pues un poco más precavidos. Y al final, si el cliente o el interesado en obtener un crédito sigue cumpliendo los requisitos básicos de perfil, los bancos le van a seguir otorgando. Los requisitos básicos son pues, la comprobación de ingresos, como ya lo mencioné, a través de cualquiera de estos 3 esquemas. El segundo es un buen historial en buró de crédito.
El tercero es estar dentro de un rango de edades entre 25 y 65. Y el nivel de endeudamiento, que comentaba que la suma de todos los compromisos de pagos a créditos, incluidos, por ejemplo, telefonía celular, Comisión Federal, o sea, todo lo que reporte como compromiso de pago en buró de crédito, debe de estar por debajo del 50% de los ingresos fijos comprobables. Cumpliendo esos requisitos, pues el banco nos va a seguir otorgando créditos. Lo que puede empezar a ocurrir es que haya menos gente que cumpla estos requisitos porque el nivel de ingresos baje o porque empecemos a caer en alguna mora en buró de crédito y pues no, lo empiecen a reportar de esa manera. Pero mientras se sigan cumpliendo esos requisitos, los bancos van a otorgar créditos sin mayor restricción. Lo que pasó, por ejemplo, en España con la crisis fue que, bueno, allí hubo un nivel de reposiciones, digamos, de remates enorme. Y lo que pasó fue que los bancos empezaron a otorgar créditos solamente a las personas que tenían un contrato fijo de trabajo en cierto tipo de empresas o de organismos de gobierno preferentemente. O sea, empezaron a ser más restrictivos sobre la posibilidad de que te quedaras sin trabajo. Eso pasó sobre todo al principio de la crisis. Y luego ya fueron relajando los criterios. Sí, Cintia dice que pues, para los bancos españoles las oficinas de Latinoamérica son sus bastiones porque es donde obtienen la mayor parte de los beneficios. Y es que tenemos que ver que estas tasas, incluso del 8.5% anual, son altísimas, ¿no? Para lo que están los créditos en los mercados internacionales. Claro. Donde pues los bonos alemanes son negativos, las tasas del Euribor están en 0,45 anual o menos. Entonces, todavía hay margen. De hecho, las tasas, la TIE que estaba mostrando Leonardo, pues no creo que suba, al revés. O sea, con una economía paralizada, lo que tiene que tender es a seguir bajando, ¿no? Y de hecho, todavía hay mucho margen desde el 6,75 claro, hasta el 0 que está en Estados Unidos. Claro, claro. Sí, sí, sí. Inclusive nosotros hace 4 años estábamos a niveles de, bueno, hace 5, de hecho estábamos a niveles de 3.5, 3.8 y a partir de ahí empezó a subir. Si recuerdan, teníamos créditos de pago variable que estaban indexados a TIE más 4, TIE más 4.25 y que quedaban en 7.5 las tasas de interés. Entonces sí hay margen todavía para que siga bajando la tasa. O sea que a lo mejor lo que puede pasar, Leonardo, es que vuelvan las tasas variables, que ahora mismo no existen prácticamente en México. Sí, puede ser que regresen. Sí podría pasar, porque si volvemos a llegar a niveles, yo creo que falta buen rato y yo creo que no lo vamos a ver en los próximos 4 o 6 meses, pero porque sí depende de una situación más interna del país, no tanto de un fenómeno global. Pero sí, si volvemos a tasas de niveles de 4%, a lo mejor una TIE del 4 con un producto variable TIE más 4, ya estaríamos igualando las tasas de 8.5 que se ofrecen en fijo. A partir de ahí hacia abajo ya empieza a ser más atractivo el interés variable. Mientras estemos arriba del 4% en la TIE, yo creo que la tasa fija es la que va a prevalecer. Sí, muy bueno. Sí. Comenta también, dice, ¿qué fenómeno sucedió? No veía el nombre completo. Rosy Peralta. ¿Qué fenómeno sucedió en el mes de diciembre y enero que dieron créditos a diestra y siniestra? Si mi esposo y yo teníamos varios créditos vigentes y meses anteriores, en Bancomer nos negaron uno más por rebasar nuestra capacidad crediticia. Bueno, las primeras aprobaron tanto un crédito personal y un hipotecario sin pedirme ningún requisito. Ok, pues sí, eso tiene que ver con que los bancos tenían una actitud de promover sus productos y sí, a casi todo el mundo le estaban ofreciendo créditos personales, los créditos hipotecarios llegaban autorizados o preautorizados en el estado de cuenta, que la realidad es que no venían preautorizados, de todos modos había que pasar por el filtro y entregar documentos,
pero pues es la labor comercial que estaban haciendo los bancos para incentivar a que hubiera más consumidores. Y sí estuvo pasando eso mucho. De todos modos, el proceso de análisis interno del banco seguía siendo igual de estricto, pero pues era una labor mucho más de publicidad. Sí, los otros comentarios ya los hemos leído de Ok. Cintia y Carolina Velázquez pregunta que no entiende bien por qué primero, no le queda muy claro por qué primero pedir la prórroga y luego reestructurar. Dice, si de todas maneras son meses que tengo que pagar, prefiero reestructurar ahora. Claro, sí. Obviamente, si la intención ya va a reestructurar y sabes que tienes la posibilidad de seguir cubriendo tus mensualidades los siguientes 4 meses, pues adelante y vamos directo con la reestructura. Si lo que tú estás buscando, por otro lado, es reducir el compromiso de pago al mínimo los siguientes 4 meses, pues lo que más te va a permitir eso es usar el beneficio de las prórrogas. Y si hacemos una reestructura y luego queremos usar la prórroga, ya no se va a poder. O sea, quien acaba de recibir, un banco que te acaba de autorizar un crédito y al mes siguiente le pides que te detenga los cobros por 4 meses, eso no nos lo van a permitir. Pero bueno, si quienes quieran aprovechar los beneficios en condiciones actuales y hacer una reestructura y están en posibilidad de seguir pagando las mensualidades de manera normal, sí vale la pena que busquemos la reestructura. Y sobre todo quienes están con crédito de Infonavit, eso viene siempre, en cualquier momento, porque las tasas de Infonavit, recuerden que están por arriba del 11%, y si todavía tienen esquemas de pago fijo o de UDIs, de UDIs o de veces salarios mínimos, con mucha más razón es necesario salirse de ahí lo más pronto posible. Infonavit no va a tener una prórroga en sus pagos. Esto es algo importante que también vale la pena comentar. Lo que tiene Infonavit de siempre, pues es un periodo de espera, pero solo en caso de desempleo. Mientras siga teniendo el empleo a la persona, se le van a seguir descontando las cuotas de Infonavit, y solo si se quedara así sin empleo es cuando tendría el beneficio, pero pues en realidad pues no es un beneficio, es más bien un tema de pues te espero mientras consigues otro trabajo. Ya le quedó claro. Sí. Carolina. Bueno, pues vamos a ir terminando porque ya son... Así es, ya está 9:30. llegando la hora. No sé si alguna última pregunta. Venía aquí a Leonel, que preguntaba que también lo de refinanciar nuestras actuales hipotecas que están en promedio al 10%. Pues sí, totalmente viable. Veamos que hay tasas de interés mucho más abajo del 10 y sí es muy posible que te convenga hacer la reestructura. ¿Qué más? Para los bancos españoles, sus oficinas están en Latam. Bueno, ahí tú, Pablo, es quien tienes más fino ese dato. Y si esta pregunta ya la habíamos, de Carolina, ya la habíamos punto. Y Cintia comenta que las tasas podrían subir para atraer inversiones. Lo que pasa es que en general en momentos de la economía, cuando se enfría, las tasas, bueno, por lo menos las tasas bancarias de los bancos centrales bajan para atraer, para generar, más bien para que haya más dinero en circulación y no metido en ahorro. Entonces, aunque puntualmente algunos bancos abran productos con buenas tasas para atraer inversión hacia ellos, pues en general el dinero en el mundo sigue estando muy barato, ¿no? Pues ahora habrá más cautela, pero entre esas tasas internacionales que hay del 0% hasta el 6,75 en México hay muchísimo margen, ¿no? Para México. Claro. Okay. Bueno, pues nos dio un panorama muy amplio, Leonardo, y no solamente la cuestión táctica de esta moratoria, sino esta otra perspectiva sobre cómo están las tasas ahora mismo y cómo está el mercado hipotecario en México
con la situación actual, y a lo mejor algunos no han pensado en reestructurar su deuda, cambiarse de hipoteca, mejorar la hipoteca, o hipotecas de liquidez, que son las que hemos mencionado, o algunos de los esquemas PYME o de empresarios. Si recuerdan, pueden ir al webinar que tuvimos con Leonardo. Ahora después en nuestro grupo les mando el número, qué número era, para que revisen los detalles que nos ha dado. Y bueno, los que estuvieron en el curso de inversiones en Coliving en Guadalajara también conocieron a Leonardo y le hicieron muchas preguntas, y recuerdan que tiene un conocimiento muy grande de los distintos productos. Pues Leonardo está disponible para resolver sus dudas, y él trabaja también a nivel nacional. Ya ha ayudado a muchos inversionistas de Mastermind MEX en varios estados a conseguir hipotecas o a mejorar sus hipotecas. Pueden contactarle directamente. No sé si quieres poner ahí tu Sí, teléfono. les voy a poner por aquí mis datos. Y en el grupo, de todas maneras, vuelvo a enviar yo tu contacto. Así es, celular. Y bueno, en cualquier caso, obviamente, muchos de ustedes pues ya trabajan con otros brokers o con otros bancos. Todo esto lo que nos sirve es para tener más herramientas para exigir, para entender bien, ¿no?, todos los factores, y no quedarnos solo con la tasa, como dice Leonardo. Yo cuando conocí a Leonardo me encantó, digo, muchas cosas, pero una fue que agarró un Excel, como hizo ahora con la tabla de amortización, y hizo una simulación rápida, sumando todo el costo de lo que iba a pagar entre seguros, comisiones, etcétera, y no solamente la tasa, como dijo. Entonces, esto nos permite conocer mejor los productos y las opciones, y calcularlo nosotros mismos o aprender cómo hacerlo. Así es. Sí, porque de hecho las tasas de interés muchas veces son nada más la cara de la campaña publicitaria, ¿no? Claro. Y detrás de eso hay otros conceptos que es donde realmente el banco hace negocio. Entonces, en algunos casos sí va a convenirte tasa, cuando son montos altos, digamos, la tasa es lo que más puede influir en un pago más bajo o más alto. Pero es muy importante revisar todos los puntos de la mensualidad, todos los costos que van a implicar tu crédito para pues, poder identificar cuál es el que más te convendría. Que casi todos ellos están reflejados en la CAT, ¿no? Pero no todos, porque a veces dos CAT Y además, segundos. cada institución calcula el CAT en base a sus propios criterios. Ok. Entonces, tampoco el CAT es tan confiable. Es necesario entrar a ver la tabla y ver los números finos y sacar el total de manera manual. Bien, nos llegó una pregunta última hora de Manuel Sí. Zambrano. ¿Y algún tiempo límite para realizar el cambio de hipoteca, pensando en que algunos meses van a mejorar las tasas de interés? Aún más si se hace una reestructura actualmente. Sí. Bueno, en cuanto a los productos en sí, bueno, cada hipoteca tiene unas condiciones. Normalmente sí te puedes cambiar, a lo mejor te dice que no te puedes, que tienes que esperarte 6 meses, ¿no? Cosas así. Sí. La política general es 6 meses, aunque algunos bancos permiten hacer el cambio en cuanto se tenga la escritura original. O sea, en cuanto haya devuelto la notaría la escritura ya con registro, en ese momento ya podemos solicitar al menos una oferta, y el proceso de sustitución, que puede llevar más o menos un mes o mes y medio más, a lo mejor ya nos lleva hasta haber transcurrido los 6 meses, pero en realidad lo podemos hacer en cualquier momento. No hay un límite de tiempo. Respecto a la segunda parte de su pregunta, que si van a mejorar las tasas de interés aún más, pues tampoco, no lo sabemos. O sea, no sabemos si van a bajar las tasas en Claro, hipotecarias. porque aquí pasa lo que decía, que hay como una contradicción en las condiciones. Por un lado, los bancos les va a interesar vender más créditos y por lo tanto bajarían sus tasas para ser más atractivos, pero por otro, no quieren que empiecen a otorgarse créditos así a diestra y siniestra, como decían, porque van a ser mucho más precavidos. Entonces, yo creo que lo que va a ocurrir es que se van a mantener estables las tasas en las condiciones actuales, al menos los próximos 6 meses. Yo no creo que vaya a haber un movimiento. No van a bajarlas más, no van a sacar más promociones, porque tampoco quieren incentivar a que haya demasiada gente pidiendo
créditos, pero bueno, pues también necesitan mantener sus operaciones y yo creo que se va a mantener estable. Yo creo que es un buen momento de hacer una reestructura, y para quienes estén en posibilidades de invertir y que identifiquen una buena oportunidad, creo que es un buen momento también para pues avanzar con operaciones de inversión, proyectos de negocio. Es importante no detenernos, porque eso genera a la larga una mayor desaceleración de la economía. Y recordemos que los tiempos de recesión pues son tiempos de oportunidad, son tiempos de compradores. Y obviamente cuidar las finanzas personales, o sea, no meternos en un compromiso que vaya a estar fuera de nuestras posibilidades o que vaya a meternos en un futuro en aprietos. Pero si está dentro de nuestras posibilidades, son momentos en donde pueden presentarse muy buenas oportunidades, porque los compradores son los que van a estar fijando las condiciones y los que pueden estar negociando pues tratos muy favorables para ellos, dado que pues están queriendo comprar cuando todo el mundo más bien lo que quiere es detenerse o vender. Entonces, pues vienen momentos de mucha oferta y de poca demanda, que va a beneficiar a quienes estén en posibilidad de continuar con sus inversiones. Sí, exacto. Por eso estas opciones de las hipotecas de liquidez me parecen fantásticas, porque te permiten tener un contado, o sea, utilizas un activo que ya tienes, liberas parte del equity en forma de dinero en contado, y tú puedes estar esperando a negociar una oportunidad que vas a pagar de contado sin tener que esperar a que te aprueben la hipoteca, le aprueben la viabilidad de la vivienda, etcétera. O sea, si estás listo para una inversión rápida, puedes tener descuentos enormes, ¿no? Porque no va a haber compradores, no van a tener ninguna otra oferta. Así es. Eso sí sería una buena estrategia. Exacto, y al contrario, sí va a haber pues muchas personas que se van a ver en la necesidad de disponer de sus activos, o sea, de hacer líquidos sus activos, de vender para salir de compromisos. Entonces, pues quienes estén en posibilidad de aprovecharlo van a cerrar tratos muy, muy favorables. Sí, de acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias, Leonardo, por toda tu explicación y por entrar a detalle en analizar la moratoria hipotecaria, que ya hemos visto que en general va a convenir a la mayoría, y ahí ya cada uno que juzgue cuál es su situación. Y bueno, pues el otro panorama en general, obviamente todavía es demasiado temprano para saber qué va a pasar, pero sí podemos entender cómo están ahora las hipotecas y ver si nos conviene reestructurar o obtener liquidez para invertir en estos momentos de oportunidad que se van a abrir. Pues muchísimas gracias. Gracias, Leonardo, de nuevo por tu generosidad, compartir con nosotros tu tiempo y tu experiencia. Y Leonardo también tiene una página en Facebook de Integra Hipotecaria, ¿verdad? Se llama. Así es, Integra Hipotecaria. Lo voy a poner aquí también. También va a estar compartiendo información y videos a futuro para que lo sigan ahí en Facebook. Así es. Y bueno, pues por supuesto estamos a sus órdenes para cualquier caso particular que quieran que revisemos. Con mucho gusto, ahí tienen mis datos y en cualquier momento pueden mandarme un mensajito o mandarme un correo y con mucho gusto los atendemos. De acuerdo. Pues, muchas gracias, Leonardo. Gracias, Manuel, y a todos los que se conectaron hoy. Pese al cambio de hora y el cambio de plataforma, tuvimos un buen grupo, hubo como 45 personas que se conectaron, y pues seguimos en contacto. Muchas gracias, buen fin de semana. Gracias, Pablo. Gracias, Leonardo. Estamos en contacto. Que estén bien. Hasta luego, Manuel, y gracias a todos por su atención.